puedes renacer. Aquí juntos aprendemos a crecer con fe y amor que nadie puede perder. Las voces se elevan en júbilo y paz, el calor del Espíritu siempre verás. Bienvenidos todos a este lugar donde tu vida puede al fin cambiar. Ni una lágrima se quedará en soledad, solo amor para curar la verdad. Una familia que te quiere abrazar. Aquí tienes todo lo que puedes soñar. Iglesia de Cristo, nuevo amanecer, un hogar donde puedes renacer. Aquí juntos aprendemos a crecer con fe y amor que nadie puede perder. La puerta está abierta hoy, un lugar para el alma y el corazón. Aquí comienza la luz del sol, con amor y fe en cada rincón. Este es el día para empezar, dejar el pasado y caminar. El futuro aquí lo puedes sembrar con esperanza que sabe brillar. Iglesia de Cristo, nuevo amanecer, un hogar donde puedes renacer. Aquí juntos aprendemos a crecer con fe y amor que nadie puede perder. Las voces se elevan en júbilo y paz, el calor del Espíritu siempre verás. Bienvenidos todos a este lugar donde tu vida puede al fin cambiar. Ni una lágrima se quedará en soledad, solo amor para curar la verdad.
está abierta hoy. Un lugar para el alma y el corazón. En nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Cristo. Dice así entonces, Éxodo capítulo 12, verso 1 al verso 14. Dice: habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, oiga esto, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Mire cómo se comienza a contar desde este mes. Mire cómo el Señor está instruyendo a través de esta institución un cambio de conteo. Dice, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. De ahí va a comenzar a contar el año una vez. Y dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. 5. Animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán, oiga esto, en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. 8. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. 11. Mire, lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor, es decir, vestidos y listos para partir. Verso 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Es decir, esta es una firma. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Oiga esto, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. No vendrá ninguna enfermedad que cause muerte. 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Hasta ahí dejamos. Tomemos asiento, preparemos nuestro corazón. Creo que en estos días, hermanos, no podemos negar que han surgido preguntas en la iglesia y aún fuera de la iglesia sobre el evento de la Pascua. Este evento, fíjese que aunque es conocido, es uno de los eventos menos entendidos por varias razones. Una, porque oímos solamente de Pascua y de Pascua, y algunos dicen, sí, Pascua es algo que celebran allá los judíos. Y quién sabe qué será, pero es algo. Sí, ¿quién no ha oído de la Pascua? Es algo de allá de los judíos, del pueblo de los judíos.
Otros dicen, oh sí, la Pascua es una semana que se celebra durante el año y es una semana que es santa porque comienza con un lunes santo, martes santo, un miércoles santo, jueves santo, viernes santo, un sábado de gloria y un domingo de resurrección. Eso es Pascua. Otros dicen por ahí, oh sí, Pascua es un día domingo para sacar a la familia, comprar huevos y pintarlos de color, comprar conejos y ir con la familia a esconder los huevos y que los niños se diviertan encontrando los huevos. Y que lleven un conejo y una canastita con orejas, que parece un conejo. Por eso le digo de que aunque la Pascua es tan conocida por todos, pero es muy ignorada por muchos. Y aún dentro de la iglesia surge la pregunta y se dice, pero ¿por qué en la iglesia no se celebra la Pascua? Pero si la Pascua está relacionada con Cristo, ¿cómo es de que en la iglesia no se celebra la Pascua? Por eso vamos a indagar un poco. No hay necesidad de indagar tanto, sencillamente leer la palabra de Dios para entender qué es la Pascua. ¿Estamos celebrando la Pascua? ¿Por qué no la celebramos? ¿Qué es la Pascua? Miremos qué dice la palabra del Señor. La Biblia habla entonces de la Pascua como una institución. Diga conmigo, institución. Quiere decir algo que el Señor está instituyendo en su pueblo. Eso es la Pascua. Y cuando vemos la naturaleza de la institución que el Señor está haciendo en su pueblo, nos damos cuenta que se trata con sacrificar un cordero. Obedecer a lo que están oyendo de parte de Moisés, que Moisés está diciendo, el Señor dice que cada familia tiene que agarrar un cordero, lo tiene que sacrificar y viene un protocolo, un proceso del sacrificio del cordero y lo que tiene que hacer con el cordero. Primero obediencia, diga conmigo obediencia. La naturaleza del evento comienza con la obediencia, tenían que hacerlo. Y no solamente obedecer a hacerlo, sino hacerlo conforme la voluntad de Dios, que está describiendo cómo deben de hacer el sacrificio del cordero. Pero la naturaleza del evento era sacrificar un cordero, porque Dios había decidido hacerle juicio a Egipto, el lugar donde ellos vivían. Y Dios decidió, en su voluntad, ejecutar juicio sobre la tierra de Egipto, donde estaba su pueblo, pero Él decide proteger a su pueblo. No quiere que su pueblo sufra, no quiere que su pueblo sufra los daños de la destrucción que Él va a enviar a Egipto. Y Él le dice, por eso, les voy a instituir la Pascua, diga conmigo Pascua. Y la Pascua era el sacrificio del cordero. Lo más relevante del asunto era que tenían que sacrificar el cordero, tenían que sacar la sangre, dice, y ponerla, dice, en los postes de la entrada de la casa de cada uno de ellos. Fíjense bien lo que él había dicho. Pondrán la sangre en los postes y en el travesaño de la casa, y cuando yo ejecute mi juicio, cuando envíe el ángel destructor a Egipto, a que mueran los primogénitos, para que venga una plaga sobre ellos, a ustedes no les pase nada. Ningún primogénito de ustedes mueran, pero tienen que poner la señal para que el ángel destructor pase de esa casa y llegue a la casa que no tiene la señal. Y si no tiene señal, seguramente será casa de egipcios. Primero comenzó con la obediencia a la palabra de Dios. Segundo, había que hacer los protocolos, el proceso del sacrificio del cordero, como él había dicho. Luego dice que tenían que comer el cordero dentro de la casa, las familias reunidas. Pero familiaricémonos con la palabra para encajar en el asunto.
La palabra Pascua en hebreo quiere decir Pesaj, diga conmigo Pesaj. Que quiere decir salto, diga conmigo salto. O en el sentido de pasar saltando de algo a algo. Es decir, pues está una piedra aquí y Pesaj en este sentido sería saltar la piedra y pasar al otro lado, ¿verdad? No hacerle daño a la piedra, sino saltar. Ese es el concepto de Pesaj o el concepto de Pascua. Y dice entonces que también es pasar por alto. Diga conmigo, pasar por alto. Eso es Pascua. Eso era la Pascua, pues en aquel tiempo para Israel era el sacrificio de un cordero, poner la sangre en los postes de la casa para que cuando pasara en la noche el ángel destructor se cumpliera el Pesaj, es decir, pasara por alto el destructor y no sufriera ningún daño a la casa. Bien, cuando hablamos de Pascua, entonces estamos hablando de la institución de Dios en su pueblo, el pueblo de Israel. La institución o la instrucción decía, de aquí en adelante habrá un cambio de conteo en los meses. Es decir, del día del sacrificio del cordero para adelante sería el primer mes de todo el año. Mire qué profundidad de la soberanía de Dios, cómo Dios cambia hasta los tiempos, o lo que está instituido pues por el ser humano, que este es enero, febrero y X cosa, lo que instituye el hombre. Mire cómo Dios en su soberanía, Él puede hasta cambiar el orden de los tiempos. Y dice a su pueblo, de esta noche en adelante comenzará un nuevo conteo. Cambiará el orden de los meses para ustedes. Este será el primero de aquí para adelante. Eso era glorioso, eso fue glorioso en la Pascua. Bien, entonces la Pascua sería, ya lo dijimos, que se sacrificaría ese cordero sin defectos. La carne del cordero se comería en familia dentro de la casa, mientras la sangre hacía una función de señal para detener al ángel destructor. Venía el ángel destructor y miraba una casa que tenía la señal de que ahí estaba el sacrificio del cordero. El ángel destructor dice que pasaba a destruir la casa donde no tuviera. Quiero hacer dos objeciones aquí. Objeciones quiere decir dos observaciones, pues, que nos va a servir al final, porque estas dos observaciones las vamos a hacer nosotros para nosotros al final. Primero, la bendición que tenían al cubrirse con la sangre del cordero. Pensemos por un momento. ¿Qué significó para ellos que la sangre del cordero estuviera en la entrada de sus casas? ¿Qué significó para ellos eso? Seguridad. Protección. ¿Qué más? Significó gracia de Dios. Cobertura. ¿Qué más significaba? Estamos en una objeción. ¿Qué más significaba para, si hubiera sido su familia, que hubiera estado dentro de la casa y había puesto la sangre? ¿Qué significaba para usted ahí eso? Seguridad, confianza, tranquilidad, reposo, muchas cosas. Eso significaba la sangre en la puerta. Segunda objeción. Estando adentro, comiendo el cordero que habían sacrificado, y la familia reunida. ¿Qué significaba eso? ¿Qué hubiera significado para nosotros?
una comunión con mi familia, ¿sí o no? Un mismo sentir con mi familia. Un mismo enfoque. Felicidad con mi familia. Gozo con mi familia. ¿Qué más? Mire, ¿qué significaría para ellos estar a la mesa? Unidad por causa del Cordero sacrificado. Vamos a hacer la objeción personal al rato. Bien, entonces cuando vemos, esto es Pascua, diga al que tiene a su lado, esa era la Pascua. Hermano, pero ¿y entonces de dónde viene el conejo? Olvídese del conejo. ¿De dónde vienen los huevos? Olvídese de los huevos. Ni importancia tiene. Son cosas vanas. Vienen de allá, dice la historia de una mezcla de griegos y romanos, que atribuían, dice, a la diosa Óster, algo así. Era la diosa de la fertilidad. Y que Estados Unidos después adoptó también esa costumbre, y en inglés pues es Easter, el nombre de esa diosa. Por eso es Easter. Y entre mezcla, porque el hombre, nosotros somos así. Nuestra mente es tan mala, malintencionada y tan débil que mezclamos un montón de cosas y hacemos un licuado de muchas cosas. ¿Verdad? Pues dale gloria al Señor. Pero entre eso le mezclaron la mitología de que el conejo es un tipo de la fertilidad. Pues saben, los conejos son muy buenos para reproducirse, ¿verdad? Rápido. Entonces lo asociaron con la fertilidad y la vida, el producto de la vida, el florecer de vida. Y lo asocian con la resurrección de Cristo que dio vida. Y un montón de cosas que ni sentido tiene meternos en esos asuntos que decía mi abuela, desde leguas decía, se nota que no es cierto. ¿Verdad? Pues, ¿cómo va a encajar un huevo con la Biblia? ¿Un conejo con la Pascua de la Biblia? No. Pues yo digo que eso ni necesidad de estudiarlo, pero bien que hace efecto en la familia. Dígale que, por cierto, ¿fuiste esta vez al parque a llevar a tus niños? Con eso que ahora todo el mundo transmite por ahí, de repente van a ver a alguien por ahí que alguien lo transmitió por ahí llevando a sus niños buscando huevos ahí. Pues darle gloria al Señor con todo su corazón. Lucas capítulo 22. Entonces, sí vimos cuál fue la institución de la Pascua, ¿verdad, hermano? Fue Dios diciendo a su pueblo, maten un cordero esa noche. Porque esa noche los voy a sacar de la esclavitud de Egipto. Entonces van a ustedes a matar un cordero porque yo no me voy a ir gratis. Antes de irme y sacar a mi pueblo, voy a ejecutar juicio sobre el faraón y su pueblo. Pero ustedes van a estar ahí, entonces les instituyo la Pascua. Voy a pasar por alto, pasar por alto. Voy a pasar por alto las faltas de ustedes, voy a pasar por alto las casas de ustedes porque voy a ver la señal. El ángel destructor pasará porque verá la señal. Eso era la Pascua. Comer en la familia el cordero, felices, contentos de que estaban protegidos. No se los había prometido el faraón, se los había prometido el Dios de sus padres, la protección de Dios. Por eso estaban felices, contentos, comiendo el cordero. Bien, cuando vemos Lucas capítulo 22, mire lo que dice la Biblia. Lucas capítulo 22. Y vamos a leer en el verso, vamos a leer
llegó, vamos a leer verso 7. Lucas 22, 7, ¿lo tenemos? Mire lo que dice el verso 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual, como dice la Biblia, ahora ya traemos desde atrás, ¿verdad? ¿Qué era lo que se hacía ahí o lo que está haciendo el Señor ahí, verdad? Sacrificar el cordero. Entonces dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparaos la Pascua para que la comamos. Ellos dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, oiga esto, póngale mucha atención a esto. Dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entre. Oiga esas palabras, mi estimado. Oiga esas palabras. Vayan y van a ver esto. ¿Estaba pasando en el momento o era un futuro? No, futuro. Porque él está diciendo a ellos ahí. Le dijo, vayan. Pero cuando lleguen allá, a la otra calle, van a ver a un hombre y les da las indicaciones, mi estimado. Oye, eso está terrible. Y dice, y decida el padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto y dispuesto, preparad ahí. Mire, ¿quién le diría a ese hombre que preparara ese lugar? ¿Para quién iba a ser ese lugar que el hombre lo preparó? ¡Qué tremendo! Verso 13. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua, todo lo que se tenía que hacer. Cuando era la hora se sentó a la mesa, oiga esto, y con él los apóstoles, y les dijo, oiga, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracia y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mi estimado, esto está demasiado profundo. Tan profundo que no lo entendemos. Tan profundo que no causa nada en nosotros. Porque diga que te tengo una mala noticia. Tú no puedes percibir las profundidades del reino de Dios con esta mente. Mire lo que está aconteciendo aquí. El mismo que instituyó a Moisés que le dijera al pueblo, la Pascua es el mismo que está ahí. Por eso les diría que eso es demasiado profundo. Comenzando con decirle a ustedes, dentro de 2 horas que vayan para allá, van a ver a este hombre caminando con un cántaro, va a entrar ahí. ¿Quién puede hacer eso? Dios. ¿Por qué él lo hace? ¿Qué atributo de Dios le permite hacer eso? No, hay otro atributo. Su omnisciencia quiere decir todo lo conoce. Él sabe todo, mi estimado. Él sabe cómo nosotros vamos a morir.
Él sabe que va, Él sabe todo. Pasado, presente, futuro. Todo lo entiende, todo lo sabe, porque es omnisciente. De Él no se esconde nada. Entonces, el mismo que le instituyó a Moisés, ahora está aquí y me llama la atención lo que dice el verso 7. Verso 7 dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Vamos a ver qué dice el verso 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Podemos asociar ahí, mi estimado, ese verso? ¿Cuántos años tendría el Señor Jesús ahí? Pongamos unos 30. Pongamos. ¿Cuántos años habría Él comido la Pascua? ¿Cuántas veces habría participado el Señor de la Pascua? Quizás unas 30 veces, quizás 25, no lo sabemos. Porque Él dice: cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes. Cuánto he deseado que llegue esta Pascua. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan importante para el Señor esa Pascua? ¿Por qué sería tan importante esa Pascua para Él? Que Él está diciendo: cuánto he deseado que llegue esta Pascua. ¿Sabe por qué? Porque era la última Pascua tipológica. La última Pascua, ¿cómo se dice esa palabra tipológica en otras palabras? El símil, el último símbolo, la última Pascua simbólica, el último cordero simbólico, sacrificado, que apuntaba al Cordero de Dios, a Cristo Jesús. La última, por eso Él dice: para mí he deseado esta Pascua, porque es la última. No lo está diciendo Él que es la última, pero Él dice: antes que padezca. ¿Qué había en el padecimiento de Él? El cumplimiento del sacrificio del verdadero Cordero. Por eso Juan, cuando lo ve y aparece en la escena del Señor Jesús, ¿se recuerda usted las palabras que dijo Juan? He ahí el Cordero de Dios. Ellos lo entendieron. Nosotros no lo hubiéramos entendido. Si yo hubiera estado ahí y Juan hubiera dicho, y hubiera venido el Señor Jesús y Juan hubiera dicho: he ahí el Cordero de Dios, yo me quedo como divagando en mi mente. Pero ellos lo entendían. Por ejemplo, algo nada más para traerlo y asimilar el pensamiento. Si viene alguien por ahí y dice alguien por ahí: ¡y ahí viene el pavo del Día de Acción de Gracias! ¿Entenderíamos nosotros algo, sí o no? Claro que sí. ¿Por qué? Estamos acostumbrados, mi estimado, a que cada año se sacrifica un pavo, a que cada año las familias comen el pavo. Y si alguien dice: he ahí el pavo del Día de Acción de Gracias, automáticamente entiendo, se abre mi mente. Nosotros no lo entendemos aquí, pero para la mente de ellos, cuando Juan dijo: he ahí el Cordero de Dios, todos entendieron que estaba hablando del Cordero de la Pascua, el que se sacrificaba para celebrar y conmemorar y recordar
la libertad de Israel de la esclavitud de Egipto. Pues le digo, para nosotros, nada que ver con esto. Nos alegramos más con que nos digan algo de allá de la película tal, allá. Es normal, mi estimado. Es normal. Dígale que no te culpo, mi estimado, por eso. ¿Entendemos? Nosotros no crecimos en las tradiciones judías. No crecimos, hermano estimado, en los ritos ceremoniales de Israel. Hoy si usted dice, ay hermano, cómo extraño los tamales de allá de Zacatecas. ¿Eh? Porque usted creció ahí, mi estimado. Trae impregnado en su corazón y en su paladar eso. Ay, los chuchitos de Guatemala me encantan. Usted creció comiendo chuchitos, ¿verdad? O sea, nuestra cultura nos impregnó todo aquello. Entonces, cuando Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios, los israelitas sabían de qué estaba hablando Juan. No todos, ¿verdad? Pero los que tenían la revelación entendieron que estaba hablando Juan, que Jesús era el Cordero de la Pascua. El cumplimiento. Por eso él, cuando dice ahí, verso que leímos, verso 15, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Dígame usted, ayúdeme en este asunto, interactuemos. Después de que padeciera el Señor, ¿qué iba a pasar? Después de que Él padeciera, fuera sacrificado en la cruz del Calvario, ¿qué pasó después? Se cumplió. Se sacrificó el verdadero Cordero de Dios. Después. Por eso, al cumplirse esto, mi estimado, se cumplió realmente la tipología del Cordero de la Pascua. Ahora, no vaya para allá, pero Salmos capítulo 23, verso 5 dice, tú preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Dígale que tenemos al lado. Esa mesa no se ha cumplido. Aunque la Pascua, mi estimado, ya tuvo un cumplimiento, que ya se ejecutó la Pascua, que aunque ya estamos en el cumplimiento de la Pascua, todavía falta que se cumpla en la eternidad. ¿Te recuerdas lo que dijo el Señor Jesús? Ya no vamos a volver a comer esta Pascua, dijo, sino hasta que la comamos juntos en el reino de Dios. Falta todavía, mi estimado, que comamos el Cordero. Aunque ya se cumplió, aunque ya se cumplió el simbolismo que había, aunque ya estamos saliendo de la esclavitud de Egipto, pero todavía falta que se cumpla en el reino la verdadera Pascua. La mesa de la cual habló David, que dijo, preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. En el Salmo 22, verso 26 dice, los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Señor le alabarán. Viva vuestro corazón para siempre. Los pobres se saciarán. Pero dice, los que buscan al Señor le alabarán. Viva vuestro corazón por siempre. Bien, entonces, el verso 19 y el verso 20, de ahí donde leímos, describe el cumplimiento de la Pascua, del simbolismo de la Pascua, que Cristo fue sacrificado. Primera carta a los Corintios capítulo 5. Primera carta a los Corintios capítulo 5. Vamos a leer del verso 1
al verso 8. Cuando usted lo tenga, me dice un amén. Póngale mucha atención a esto. Vamos entrando a pisar territorio nuestro ya. De cierto se oye, 1 Corintios 5, 1, ¿verdad? Ahí estamos. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. ¿Dónde entre vosotros? En la iglesia, ¿verdad, hermano? En la iglesia. De cierto se oye que hay entre la iglesia fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. No los practican ni los gentiles, pues. Los que no son iglesia. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. No que estaba con su madre, sino más bien era una madrastra. Muere, yo creo, el padre de él. Y luego él se queda con la madrastra. Y estaba en la iglesia. Fíjese bien. Y vosotros estáis envanecidos, es decir, dormidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuere quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado, como dice la Biblia, a Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que en el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Por favor, lea el resto del verso. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad, de verdad. Aterrizamos entre nosotros. Diga que tiene a su lado, aterricemos entre nosotros. ¿Cuántos ya obedecimos al Evangelio de Cristo? ¿Y cuántos ya pusimos en nuestra casa la señal de la sangre? Lo voy a preguntar una vez más. ¿Cuántos ya creímos al Evangelio y ya pusimos la señal en los postes de nuestra casa como señal? Fíjese bien. Dígale que tiene a su lado de una vez. La sangre no la puedes poner donde tú quieres ponerla, mi estimadito. Ni como quieres ponerla. No. Si no, estás manchado de sangre solamente y eso te va a traer juicio de Dios. Es que es severo, hermano. Es la verdad. Recuerde, la sangre de Cristo tiene dos funciones. Nos bendice, nos salva cuando obedecemos a su palabra. Nos culpa y cae sobre nosotros juicio de Dios por haber derramado la sangre de Cristo. Entonces resulta que cuando Dios le dijo a su pueblo, la sangre la vas a poner en los dinteles y en el poste, en los postes de tu casa, la vas a poner arriba y abajo. Pero Señor, pero mejor la pongo en las ventanas. Es que no es como usted quiera ponerla. ¿Me entienden? Es como dice que debe de ir la sangre. Porque aquí hay un hombre que está en la iglesia, que si le hubieran hecho la misma pregunta hubiera dicho, oh, claro que sí, disculpe usted, pero me está cuestionando, yo soy cristiano y yo estoy en la iglesia. Por supuesto que ya tengo la sangre en las puertas de mi casa. Ya hay una señal de la sangre de Cristo en mi vida, sí. Pero no es como yo quiero. Es como Dios dice que se debe de aplicar la sangre. Si no, el destructor no respeta.
Dígame usted, ¿qué hubiera pasado si el destructor, que era un ángel que Dios había delegado para ejecutar juicio, para matar, pues? Por eso era un ángel destructor. Si el ángel viene y se le ocurría ahí de repente ese chiquitito de Melvin. Pues si el Señor dijo que pusiera la sangre, está bien, pero él dijo ahí, pero no le hace. La voy a poner aquí en mi ventana. Y entonces, si hubiera venido el ángel destructor y miraba la sangre en la ventana, diga usted, ¿iba a respetar mi casa, sí o no? ¿Por qué no la iba a respetar? ¿Porque no tenía sangre? Porque la sangre no estaba donde debía de ir, sino donde yo quise ponerla. Y entonces el ángel destructor iba a entrar a mi casa, iba a destruirme. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Resulta que en la iglesia había uno que decía que tenía la sangre de Cristo. Estaba en la iglesia, pero estaba en fornicación. Y entonces el Señor dijo, no me diga dónde está, pero me imagino que lo pensó el Señor. Yo creo que el Señor dijo, de nada me sirve tenerlo en la iglesia si es amigo del diablo. ¿Para qué lo dejo en la iglesia? Está engañando a todo mundo. Está engañando al pastor, a los líderes, a todo mundo está engañando. Pero es amigo del diablo. ¿Para qué lo voy a dejar ahí en la iglesia? Y dijo, voy a decirle a mi siervo, Pablo, entrega a ese hombre a su amigo, el diablo. ¿Verdad, hermano? Entréguenselo a Satanás, dijo, porque es amigo de él. Se está burlando, diciendo que tiene la sangre del cordero, pero es amigo del diablo. Y dijo, entréguenselo a él para que él lo trate y que él se dé cuenta qué trato le da. Y de repente cuando se lo entregan, ya me imagino cómo lo recibió el diablo, mi estimado. Con que tú eras el que cantaba bonito en la iglesia. Tú eras el que predicaba bonito en la iglesia. Tú eras el ministro preferido. Ven para acá, chiquito. Le dio una destrucción. Y Dios, que es sabio, porque Él nunca pierde el control, mi estimado. Nunca pierde el control. Dijo, Pablo, antes de que el enemigo tome ventaja, vayan, muéstrenle el amor, regrésenlo a la iglesia. Pero estaba así de destruirlo el diablo. Estaba así, pero Dios le calculó, dicen allá en mi pueblo, le calculó el agua a los tamales. ¿Me hacen de palmas, Señor, con todo el corazón? Regresó. En la segunda carta el apóstol dice, vayan. ¿Se recuerda de aquel que sacaron? Vayan. No quiero que el diablo tome ventaja. Regrésenlo. Y regresó el hermanito. Dígame usted, después de tener la sangre de Cristo en las puertas, ¿dónde la puso? En las ventanas, ¿dónde la puso? ¿Dónde iba? En la puerta. Se arregló con Dios. Pero dígame, ¿dónde has puesto la sangre de Cristo? ¿Dónde la tienes? No es donde usted la quiera poner, mi estimado. Y después decimos, pero que el diablo me va a destruir. Mire, jamás el ángel destructor, el ángel de la muerte, entró en una casa donde tenía la sangre del cordero. Nunca. Entró en todas las casas de los egipcios para destruirlos todos. Mientras la familia de los hebreos estaban guardados comiendo el cordero, afuera las familias de Egipto estaban en un mar de lágrimas y de llantos allá, porque para ellos no había protección, para ellos no había misericordia, estaban bajo un juicio de Dios. Y cuando Dios hace un juicio, mi estimado, ¿quién mete la mano bajo un juicio de Dios? ¿Quién, mi estimado, cuando Dios hace un juicio?
ore, ayune, haga lo que quiera. Nada va a funcionar. Hermanos, convoquen oración. Nada va a funcionar cuando hay un juicio de Dios. Y los juicios de Dios descienden donde no hay obediencia, donde se juega con la sangre del Cordero. No se le vaya el gozo. Denle una ofrenda de palmas al Señor con todo el corazón. Miren, por eso hay iglesias muertas, mi estimado. Iglesias muertas, no hay Espíritu Santo. Hay dinero, hay fama, hay un montón de cosas. Menos Espíritu Santo. Porque donde está el Espíritu Santo, ¿qué manifiesta el Espíritu Santo? Santidad, mi estimado. No puede manifestar otra cosa. Donde hay Espíritu Santo se manifiesta santidad. ¿Verdad? No vayamos a estar como aquello que, pero lo de afuera no importa, mi estimado. Pero si usted tiene Espíritu Santo dentro, ese Espíritu Santo le va a florecer por fuera. Entonces usted no puede decir, pero lo de afuera no lo mira Dios. ¿Cómo que no lo mira Dios? Claro que sí. Porque la santidad es alma, espíritu y cuerpo. Yo no puedo tener mi alma santa, mi Espíritu Santo y mi cuerpo. O sea, mi cuerpo debe ser vestido también con santidad. Santidad quiere decir separación. Separado de los demás, que se vea que hay una diferencia entre aquellos y estos. Eso es santidad, separación. Entonces le decía, hay iglesias muertas donde no está el Espíritu Santo. Donde mujeres se suben al altar y predican la palabra de Dios. Y los hombres, como están muertos también y no tienen Espíritu Santo, se les cae la babita, viendo nada más, pero no la palabra ni oyendo la palabra. Siendo seducidos por un espíritu de fornicación. Porque ese hombre estaba en la iglesia y lo tenía poseído un espíritu de fornicación. Yo creo que cantaba, predicaba, no sé qué hacía, pero estaba en la iglesia. Dios no se duerme. Muchos piensan, ya Dios se olvidó de lo que yo estoy. Olvídese, mi estimado. Llega un tiempo cuando Dios dice, te di tiempo, te hablé, te enseñé, te redarguí. ¿Qué más puedo hacer? Exhibir tu pecado. Y cuando Dios se exhibe, mi estimado, dígale que cuando Dios se exhibe, el hombre quiere morirse, quiere que se lo trague la tierra. Cuando podemos venir al altar, Señor, gracias porque me hablaste, ni el diablo oyó. Nadie ha oído, pero yo he oído tu voz, Señor. Aquí estoy, solito yo. Nadie lo sabe, nadie lo entiende, nadie lo ha oído, pero me has hablado al corazón. Aquí estoy, Señor, me pongo a cuentas, me aparto del pecado. Bienaventurado, bienaventurado. Ofrenda de palmas al Señor con todo el corazón. Porque qué pena para aquel. Tal vez le hablaron, tal vez le dijeron, Dios le dijo, ¿cómo es posible que tengas a tu madrastra de esposa? Ya no tienes ni respeto a tu padre, a la memoria de tu padre. ¿Por qué no enamoraste a otra? ¿Por qué tenías que enamorar a la mujer de tu padre? De veras, te he hablado, te he enseñado, ¿no me haces caso? Pablo, hazlo público, entrégaselo a Satanás. Hermano, dígame usted, ¿quién no supo lo que le pasó a ese hombre? Dígale que tiene a su lado, tú lo estás sabiendo, mi estimado, y han pasado ¿cuántos años? ¿Puedes una ofrenda de palmas, Señor, con todo el corazón? Sí. Sigue siendo público hasta hoy, que lo estamos viendo y hablando de él. Y eso pasó hace muchos años, allá en Corinto. Pero dígale que tiene a su lado, ponte a cuentas con el Señor antes que actúe el Señor. ¿Por qué? Porque tienes la sangre del Cordero. Tienes la sangre de Cristo. Dice la Biblia. Entonces cuando hablamos,
de celebrar la Pascua. Estamos hablando, dice, de con panes sin malicia, sin panes de maldad, que es la levadura que altera la masa que hoy somos, que es nuestra vida. Esa es la levadura. Diga que tiene a su lado. Por si no sabías, la levadura altera el orden, ¿sí o no? ¿Verdad? Los que hacen pan saben que si al pan no se le pone levadura, ¿qué pasa con la masa? La masa no crece, se queda igual. Pero cuando usted le pone levadura a la masa, ¿qué pasa con la masa? Se altera. Altera la naturaleza de la masa. Entonces dice, el pecado, la malicia, la maldad, la perversidad, toda clase de desobediencia a Dios en aquel que tiene la sangre del cordero, es levadura. Te va a alterar tu vida. Y le vas a decir, pero ¿por qué me estará creciendo esto? Esta aflicción, este problema, ¿por qué va creciendo y creciendo? Mi estimado, esa es levadura. Pero cuando se celebra la fiesta, es decir, se come la Pascua, pues sin panes, con levadura, se mantiene todo normal. Ahorita vamos a hacer las objeciones que hicimos. No vaya para allá, pero Hechos capítulo 17, verso 30 y 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto, diga conmigo, Pesaj, Pascua. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, y si usted lee para atrás el contexto, está hablando de pecado. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió de en medio de ellos. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Dígale que tiene a su lado, te vas a ir con la flecha entera enterrada. Pero dígase. Así dígase, no tenga miedo. Te vas a ir con la flecha entera, enterrada. Es decir, pues ya dijimos que sí, yo tengo la sangre del cordero, pero ¿qué dice la Biblia? Primera de Pedro, capítulo 1. Gloria a Dios. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Vamos a leer lo que dice el verso 1 y verso 2. Primera de Pedro 1 y 2 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Verso 2. ¿Cómo dice la Biblia? A ver, lea con voz alta. ¿Cómo dice? Verso 2. Oiga esto. Primero una pequeña corrección ahí, no dice presencia. Lea bien. Presciencia. Presciencia, no dice presencia. Según la presciencia. Antes de que otros conozcan, Dios lo sabe. Entonces, antes de que nosotros conociéramos de Dios, ya nos conocía Él. Y nos escogió. Y nos escogió, dice, para obedecer al Evangelio, ¿verdad? Y ser rociados. Dígale que tiene a su lado, ¿está seguro que estás rociado con la sangre de Cristo? Entonces lo que usted está diciendo es que usted obedece el Evangelio. Por eso le digo, no todo el que dice
que es iglesia, no todos, mi estimado. Por eso decir, yo ya no voy a ir a la iglesia porque el comportamiento de tal hermano no me gusta, no me agrada, me voy por el hermano. No se vaya por el hermano. El Señor Jesús, cuando predicaba en las sinagogas estaban llenas de hipócritas. Y el Señor Jesús nunca dijo, me voy de la sinagoga. Ahí estaba todos los días para leer la palabra. Se congregaba. Y las sinagogas, algunos dicen por ahí que eran cuevas de Satanás. Así dicen algunos. Mire, si el Señor nunca se fue por el montón de hipócritas que estaban en la sinagoga, ¿por qué usted se quiere ir por el comportamiento de alguien? ¿Me entiende? ¿Se da cuenta? Por el otro lado, debemos de entender que lamentablemente no todos son iglesia. No todos, mi estimado, no. La iglesia es la que ha sido rociada con la sangre de Cristo por causa de obedecer al Evangelio. Y esa obediencia al Evangelio, al mandamiento de Dios, al cuidado de su palabra, atender qué es lo que Él dice, cómo debe de vivir, le ha dado como resultado la sangre de Cristo. Una protección. Está tranquilo. Y el que no tiene la sangre de Cristo es triste. Es triste. Pero no respeta el destructor. Le destruye sus finanzas. Le destruye su matrimonio. Le destruye sus hijos. Desobediencia, diga conmigo, desobediencia. El adversario opera, o hay un espíritu, dice la Biblia, que opera entre los hijos de desobediencia. No es el Espíritu Santo, es el espíritu del destructor. Por eso debemos de entender, estar claros en este asunto, que en la iglesia van a haber comportamientos malos de alguno, pero ese comportamiento malo de alguien me dice a mí que no está obedeciendo a Cristo. Y como no está obedeciendo a Cristo, entonces no ha sido rociado con la sangre de Cristo, porque mi Biblia dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y dice, gracia y paz sean multiplicadas. Cuando alguien tiene exactamente la sangre de Cristo en obediencia, mi estimado, el diablo no le puede hacer nada. No, por eso no cabe eso. Mire, hermano, ore por mí porque el diablo me dijo esto, me dijo el otro, va a ser así. La gran pregunta es, ¿quién le ha mandado a usted estar hablando con el diablo? ¿Para que lo esté oyendo? ¿Para que le esté poniendo atención? No. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna, no hay condenación. No hay por qué. Lo único que debemos de preocuparnos es comer el cordero con hierbas amargas. Dígale que tiene a su lado. Estimado, si tú quieres comer el cordero con pan italiano a tu gusto, perdóname, pero no se puede. El cordero se come con hierbas amargas. Es decir, pues, la vida cristiana es una vida de sufrimientos, padecimientos, negarnos a nosotros mismos. No podemos nosotros, mi estimado. Oh, disculpe, Señor, pero yo quiero comer el cordero con panes con mantequilla. Olvídese, mi estimado. No, no se puede. Con hierbas amargas. Ahí dice la Biblia, se tenía que comer con hierbas amargas. Con el calzado bien puesto. ¿Qué implica el calzado puesto en la Biblia? ¿Se recuerda de las armas que habla el apóstol allá en la carta a los Efesios? En la carta a Éfeso. ¿Qué es el calzado? Hablar el Evangelio, mi estimado. El cordero se tiene que comer con el calzado puesto, es decir, hay que estar hablando del Evangelio. Si no, no tiene calzado puesto. Con las vestiduras puestas. Y las vestiduras, usted sabe que la Biblia que habla de santidad,
vestiduras blancas. Vestido, calzado y también con el bordón en la mano. ¿Qué implica el bordón en la palabra de Dios? Autoridad, la vara, en la que Dios deposita su poder, su autoridad y su respaldo con nosotros. Entonces, dígate a su lado, ¿cómo estás comiendo el cordero? Oye, hermano, yo con panes de mantequilla y con unas chanclecitas por ahí puestas, con un shortcito, mi estimado. Por eso el destructor viene y dice, ay, aquí está fácil. Me voy a meter en el matrimonio, me voy a meter en las finanzas, me voy a meter en la salud, me voy a meter en su ministerio, hermano. Se mete por todos lados. Y al rato uno todo temeroso. Hermano, pero sirva al Señor. Hermano, es que no puedo, tengo temor. Claro, ¿cómo no vas a tener temor? Si no tienes la sangre de Cristo como debe de ser. No hay obediencia al Evangelio. ¿Sí entendemos? Una ofrenda de palmas al Señor. Bien, entonces la Biblia dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dígale que tiene a su lado. Tu vida siempre debe ser una vida de arrepentimiento diario. Oh, hermano, pero hoy no he pecado. ¿Quién dice que no? Tenemos ojos, mi estimado. Tenemos oídos. Tenemos lengua. Y lo bueno que es, tenemos 2 oídos y una lengua. Si no, imagínese, mi estimado. ¿Cómo? Si con una, ¿cómo cuesta, mi estimado? Me dijo el doctor una semana pasada que andaba en la clínica. Oiga, usted, me dice, tranquilo. Dije, ¿qué pasó? Dice, muy inquieta su lengua. Dice, tranquilo, relájese. No me deja trabajar su lengua. Y sí es cierto, mi estimado. Yo solo miro la aguja, hermano, cuando va para adentro, mi estimado. Me pongo literalmente me pongo a temblar. Yo siento la silla, que estoy temblando cuando miro la aguja que va para la encía, la anestesia. Entonces cuando está trabajando yo creo que me pongo nervioso y con la misma lengua quiero quitar la mano, no sé. Pero me dijo, su lengua es muy inquieta, tranquilo, relájese. Pero dígale que por lo bueno que nosotros en la vida cristiana no es así, ¿verdad? Relajadito, ¿verdad? Una de palmas al Señor con todo corazón. Bien. Entonces dice la Biblia entonces que hemos sido rociados con la sangre del Cordero. Ahora sí, termino con esto, hacemos las 2 objeciones. Ya fuimos rociados, ¿verdad, hermanos? Con la sangre del Cordero. Ahora, ¿cómo estamos nosotros hoy? Ya que hemos sido rociados con la sangre del Cordero, y ya dijimos cómo estaban aquellos que tenían la sangre del Cordero en sus postes de sus casas. Ya dijimos, hicimos la objeción, ¿verdad? Sentían protección, se sentían seguros, tenían confianza, no tenían temores, tenían una garantía de Dios. Que aunque oyeran que gritaban por allá, la muerte andaba, ellos estaban relajados, tranquilos, porque estaba la sangre. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Tenemos esa misma garantía? ¿Tenemos esa misma confianza? ¿Estamos tranquilos? Porque si aquellos con la sangre del Cordero literal estaban así y tuvieron la garantía de Dios, pues cuánto más nosotros, mi estimado, que es la sangre de Cristo la que nos cubre. Hemos sido rociados con la sangre de Cristo. Tenemos que tener esa misma confianza, a menos que el Señor nos dé testimonio a nuestra conciencia de que hay cosas que tenemos que arreglar y pasan los días, los meses, los años y no las arreglamos. Amén. De que el Espíritu nos dé testimonio, entonces no vamos a estar en el estado en el que estaban aquellos. Pero si la conciencia nos da testimonio y yo le busco, ¿dónde, Señor, te he fallado? No encuentro, le busco, pero no encuentro, aunque sé que te fallo, pero en mi mente, en mi conocimiento, no hay nada que me esté inquietando, que mi conciencia me esté diciendo, entonces voy a estar como aquellos, tranquilo, relajado. Segunda objeción.
Los que estaban, con esto cierro mi Biblia, los que estaban comiendo el cordero, la familia. Ya hicimos la objeción. Había unidad, un mismo espíritu, un mismo sentir, estaban juntos, se sentían protegidos, había una armonía, una familia unida. ¿Cómo estamos nosotros ahora que tenemos la sangre de Cristo? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Estamos todos con un mismo interés? ¿Todos servimos a Cristo? ¿Todos pensamos lo mismo? ¿Tenemos esa misma comunión? ¿O es que espiritualmente estamos uno con la pizza por allá en su cuarto encerrado, otro con la hamburguesa encerrado por allá, el viejito por allá, la viejita por allá? Espiritualmente hablando, sin comunión. No, mi familia debe de estar como estaba la familia allá. Todos tenían un mismo pensamiento, tenían un mismo sentir. Desde el más grande hasta el más pequeño, todos le servían al Señor, obedecían la palabra del Señor. Como Dios dijo, así le hacían. ¿Va a sobrar del cordero? Dios dijo, mañana no puede amanecer esto, hay que quemarlo. Nadie decía no. Eso es comer el cordero con panes sin levadura. Y dice ahí, de sinceridad y de verdad. Ser transparentes, no esconderle a nuestros hijos lo que somos, o lo que nos pasa, o lo que nos está agobiando. Los hijos a los padres tampoco no esconderle sus sentimientos, expresarlos, porque después se torna una bomba de tiempo. El destructor llega a la casa y destruye. El matrimonio, el esposo no es sincero con la esposa no es sincera con el esposo. Entonces hay panes con levadura, alteran la masa. Pero la Biblia dice, celebremos pues la fiesta con panes, dice, sin levadura, de sinceridad y de verdad. Verdad quiere decir que seamos coherentes, que lo que decimos sea lo que estamos pensando, que no pensemos una cosa y digamos otra. Verdad quiere decir ser transparentes. ¿Tienes un problema como esposo? Díselo a tu esposa. Pero es que no quiero decirlo porque se va a molestar. Tienes que ser sincero y tienes que decir lo que te está pasando, qué te molesta de ella, qué es lo que te inquieta de ella. Si eres esposa, habla con tu esposo, dile qué te está pasando, exprésale tus sentimientos, que se arreglen las cosas para que sean la comida o que comamos el cordero con panes de sinceridad y de verdad. Si no estás de acuerdo con tus hijos, diles la verdad. No te la lleves ahí suavecita nada más, dile, no estoy de acuerdo con este comportamiento. Tenemos que hacer algo, tenemos que solucionarlo. Y si no llegamos a un acuerdo, pues no podemos vivir bajo el mismo techo. Tenemos que tomar decisiones. Porque la alcahuetería, lo he dicho muchas veces, es una de las herramientas que el diablo usa para destruir muchas familias. Y Dios jamás ha sido alcahueta con nosotros. La Biblia dice, al que Dios toma por hijo, dice, disciplina. Y si no acepta la disciplina, que es una instrucción, una llamada de atención, entonces dice, azota. Y el azote es algo que Dios usa para que de veras sintamos, para que entendamos. Pero nosotros no somos de esos, ¿verdad, hermano? Nosotros con la disciplina nos sobra. No ofrende palmas al Señor con todo el corazón. Póngase sobre sus pies y véngase al altar. Entonces, ¿por qué no celebramos la Pascua? Bueno, primero la Pascua no es una celebración.